les decía lo del subquery, que es una consulta de select, insert, update o delete, incluida en otra consulta. Incluso podemos hacer varios anidamientos, pero van a quedar cada vez más complicadas. Entonces, las podemos hacer cada vez que nosotros tengamos una cláusula where y queremos un campo igualarlo al resultado de otro valor, pero ese valor lo tenemos que buscar como consecuencia de una búsqueda de otra tabla, lo podemos Profe, hacer de esa manera. Sí. ¿lo puede grabar? Sí, ya. Empecé Disculpe que acá, lo. Ya está grabando. Ah, ya está grabando. Ah, estoy grabando. Por eso volví a repetir porque me había olvidado y ahí lo puse a grabar. no me di cuenta. Perdón. No hay problema. Y. Pero vamos a empezar por acá. Ahí. Por ejemplo, vamos a ver estas tres que tenemos. Supongamos, ya que estábamos con el cláusula limit, que no se la había mencionado en los videos anteriores, por eso lo puse acá. Acá yo estoy averiguando con este CL el código, el nombre y la población de los países del continente europeo. ¿Sí? Con esta cláusula que está acá. Y la población de manera descendente. O sea que si lo ejecutamos, vamos a ver los 5 países más poblados de Europa. Con este select que no tiene nada nuevo más allá de la cláusula límite. Que tenemos a Rusia, bueno, Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia. Estos son los 5 más poblados con estas poblaciones. Rusia tiene como 146 millones, Italia 57 millones. No sé qué actualización tendrá esta base de datos, pero ahí tendríamos con ese query, ese select, los 5 países más poblados de Europa. Supongamos que nosotros queremos saber cuál es la máxima población de eso, de esa consulta, o sea, del continente europeo, y tener el numerito, y después acá agregarle la diferencia, o sea que cada uno de los países, de todos de los 5 primeros, después le sacamos esta cláusula límite, nos diga qué población tiene el país, cuál es el país más poblado, el número de mayor población y cuál es la diferencia, a ver cuánta diferencia tiene cada país respecto del país más poblado. Este que está acá nos va a permitir saber el más poblado, que va a decir que tiene que ser el mismo que Rusia, ¿no? Que son estos 146 millones. Porque hice directamente, sin usar group by, no estoy usando agrupamiento, sino que directamente busco el máximo valor de la tabla en este campo. Siempre para el continente europeo estamos acotando la búsqueda. Entonces, supongamos que en este que está acá abajo, lo que queremos ver es de este país, de cada uno de los países que tenemos, cuál es la diferencia que hay entre su población y la máxima que exista en el continente. Esta población la tenemos acá. Y le queremos restar el valor máximo, pero el valor máximo lo podemos obtener de esta manera. Entonces, este select, que nos aseguramos que nos devuelva un número, no nos puede devolver múltiples números, sino va a querer hacer este valor menos si tenemos varios valores, nos va a dar error. Entonces, de esta manera, si lo restamos, todas las subconsultas van entre paréntesis. Le metemos la subconsulta acá, así como está. Vamos a chequear esto. Vamos a hacer todo continuado. Y cumplimos lo que estamos buscando. Entonces, acá nos queda este campo menos el resultado de este select. Por cada uno de los registros que vaya levantando este select general,
se va a ejecutar este select individual, este subselect o este subquery que está dentro. O sea, no es muy performante, no son muy performantes estas consultas, porque por cada fila que va a devolver se va a ejecutar un select en sí mismo, otra vez en todo el valor, en toda la tabla, para sacar esta cantidad. Entonces ahora si lo Y perdón, profe, a ver si entiendo. ¿Y Rusia cómo te lo devuelve ahí? ¿En cero? Y vamos a ver. Acá, 0. Porque hizo la diferencia consigo claro. mismo. Por eso. Y a todo esto le va faltando esta cantidad que después lo podemos ordenar por nombre de país, o si quieren lo podemos ordenar por diferencia. Incluso podemos, de ahí cada uno después va, si no quiero que me muestre valores negativos, sino que me muestre la diferencia de manera positiva, no, le asterisco acá. Incluso acá podemos hacer una operación algebraica, multiplicarlo por -1 si queremos. Todos estos son válidos en los select. Toda esta expresión es una sola, que es el contenido de este campo menos la ejecución de este select, que en realidad me va a devolver siempre el mismo valor, y a su vez todo eso lo vamos a multiplicar por -1, por ejemplo, para que me dé positivo. Y lo vamos a ordenar, bueno, no sé, si lo quieren ordenar por población o como ustedes quieran. Y ahí tenemos, incluso después esto lo podemos extraer, y ahí tienen la diferencia de un campo calculado en base a este select. Para que no me aparezca todo esto, ya ustedes saben que pueden usar los alias. Entonces a todo esto le ponemos diferencia, por ejemplo. Y ahí le ponemos código. Y bueno, y así, nombre. Y la población. Y la diferencia. Bueno, ya está. Tampoco. Bueno, ahí les queda la consulta armada. Este valor que está acá, en realidad tiene varias cosas adentro. Tiene el mismo contenido de población, un subquery que consulta el valor máximo, ya sea cualquiera de estos registros, siempre va a consultar el valor máximo, y después lo multiplicamos por -1. Ese es uno de los usos del subquery. El cuidado que hay que tener es que esto me devuelva un único valor, porque por ejemplo, si yo no le pongo max y lo ejecutamos, me va a decir, no, pero si todo esto que está acá te va a devolver un montón de registros, no lo puedo ejecutar. Entonces acá te dice... Primero asegurate que te dé un solo número y después claro. Acá su consulta te dice retorna más que una línea, entonces no la podemos usar. Porque la estamos usando en una operación a nivel de campo dentro del select. Lo mismo, ahora vamos a ver otro ejemplo, en el where podríamos tener, por ejemplo, que contenente, ahora vamos a hacer otro caso, sea igual, si acá necesitamos un valor, nos tenemos que asegurar que el select, el subquery que pongamos acá de este lado del igual, así como está puesto con igual, tiene que devolver un único valor. Después existe otra cláusula que se llama in, y ahí sí, podemos devolver múltiples valores porque el contenido esté dentro de todos los valores que me devuelva el select de la derecha. Ahora vamos a ver un ejemplo donde usemos acá, este que está acá. Vamos a suponer, ahora cambiamos de este. Supongamos que queremos ver los datos de la población del continente europeo, pero el país que tenga solamente todos estos datos, le podemos poner un asterisco si quieren, todos los datos del país
que tenga la máxima población del continente europeo. Entonces ahí entra como restricción. Yo le puedo poner que el continente sea europeo y acá, en el WEAR, en el campo población, que me filtre por su valor máximo. De esa manera, este select me va a devolver un solo registro. Pero yo quiero saber quién es el país más poblado de Europa. Podríamos haberlo hecho, como hicimos trampa hoy, de esta manera. Podríamos haberle puesto, bueno, con la cláusula limit, podemos haberle puesto select asterisco, from países, WEAR Europa, y acá habíamos puesto población. Vamos a sumarlo. No, si es uno solo, no más. Bueno, le ponemos asterisco. Y lo ordenamos por este campo. De manera descendente. Y lo limitamos a 1. Entonces de esa manera me va a aparecer primero el país más poblado, que debería ser Rusia, por lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Pero para que no se me vaya esto. Si lo ejecutamos, ahí me aparece nada. Ah, no, sí, acá, no lo veía. Ahí está Rusia con esta población. Me aparecen todos los datos. Ese sería el país más poblado. Si no queremos hacer uso de esta cláusula limit y el ordenamiento y demás, y queremos saber exactamente que me diga el nombre del país más poblado, o el código y el nombre, código y name se llaman, entonces yo debería recurrir ahora, antes habíamos puesto un select, un subselect, un subquery en la parte del mostrado de datos, cuando hicimos la diferencia, eso y por menos 1. Ahora la idea sería que también podemos hacer un query, un subselect, pero en el WEAR. Entonces, si yo filtro que la población sea igual a la máxima población justamente de la misma tabla, me debería traer un solo registro y me va a decir que es Rusia. Supongamos que yo necesite solo el código, entonces lo dejo así, y todo esto a su vez después lo podría usar como un subquery en otra consulta más, porque yo estoy seguro que acá lo que me va a devolver es el código del país más poblado de Europa. Entonces esto a su vez puede llegar a ser en algún momento la parte de un subquery de otra consulta más compleja. Entonces ahí se pueden ir anidando, siempre que yo de este lado, cada vez que muestro o filtro, si tengo un igual, esto que está acá me tiene que devolver un valor. Acá me va a devolver la máxima población. Acá me va a devolver un solo valor, que es el código del país. Entonces ahí puedo ir anidando consultas y hacerlo cada vez más complejo. Hasta ahí llegamos a 2 niveles nada más, y yo saqué con esta consulta recién el código del país más poblado de Europa. Y ya lo habíamos hecho. A ver acá. Este que armé hace un rato. A ver qué hace. Si me acuerdo. Este de acá. Tenemos el código, el nombre y la población. No, pero este es parecido al que hicimos recién. Lo único que tiene es todos los países, la población, la máxima población y la diferencia. Por este recién lo multiplicamos por 1. Esto por si quieren tener la referencia en cada fila de quién es el país más poblado. ¿Cuál es la máxima población, digo? Entonces después hacemos este menos este. Son distintas maneras de terminar haciendo lo mismo. Bueno,
Bueno, y ahora vamos a ver este que está acá, para ir viendo distintos ejemplos. Acá lo que estamos viendo es la... No, este no. Parecido al que me habían preguntado. Ahí, con SSL, lo que tenemos es la cantidad de idiomas hablados por país, pero idiomas oficiales. Entonces, ahí, de todos los países, ¿cuántos idiomas oficiales hay? Si lo ordenamos por el segundo campo, de manera descendente, ahí vamos a tener este código de país, se hablan 4 idiomas oficiales. Y ahí pasamos a este que tiene un subquery. Supongamos que buscamos el código del país y el nombre. Ese no fue uno. Y queremos saber, en una consulta, o sea, ustedes pueden usar, lo que les quería mostrar acá con esta consulta, pueden usar la cantidad de subconsultas que quieran. Por ejemplo, acá yo quisiese saber, entre Europa y África, vieron acá les puse la cláusula IN, si hubiésemos puesto igual, de este lado pueden poner un único valor. Con la cláusula IN pueden colocar múltiples valores entre paréntesis y separado por coma. Acá como continente tiene un string, lo tienen que poner entre comillas. Entonces en este caso sería como equivalente, podríamos poner continent igual a Europa, o continent igual a África. Son dos maneras alternativas de decir lo mismo. O sea, esta línea que está acá, que el continente esté o sea, que coincida con Europa y África, no es un I, porque ningún continente va a tener los dos valores, ningún país va a tener los dos continentes a la vez. Esto se podría leer como un O. Ponerlo de esta manera es equivalente a escribirlo de esta otra. Si un país en el continente tiene Europa o tiene África, es lo mismo que ponerlo con la cláusula IN de esta manera. Por ahí es más fácil, porque si querés poner 3 o 4 continentes, no tenés que estar poniendo la cláusula OR una a continuación de otra, repitiendo el campo. Esa es la ventaja que tiene el IN para enumerar valores. Bueno, y entonces supongamos que de cada país, de la tabla países, yo quiero saber la cantidad de idiomas oficiales y la cantidad de idiomas no oficiales que habla cada país. Entonces, ahí lo que podemos hacer es dos subqueries muy parecidos. Vamos a correr esto un poquito acá, a ver si se ve. Que lo que hacemos es que nos cuente de la tabla idioma países donde el idioma sea oficial. Y acá que nos cuente de la tabla idioma países donde el idioma es no oficial, o sea, es oficial en true o en false. Pero fíjense que esto que está acá, código y nombre de país, lo estamos sacando de países. Esta sería la tabla de la consulta principal, países de Europa o países de África. Para saber la cantidad de idiomas oficiales o no oficiales tenemos que recurrir a esta otra tabla. Entonces, aparece esto que está acá. Yo le tengo que decir que me cuente la cantidad de veces que aparece acá. Seguimos. Lo que le iba a decir es
Suponemos que queremos saber la cantidad de idiomas oficiales y no oficiales que se hablan en cada país. Entonces tenemos, por este lado, y con el from países, cada país de Europa y África, ¿no? La lista de países. Pero para poder contarlo, tenemos que contarlo en esta otra tabla. Hacemos un contador de la tabla de idiomas países, donde el idioma sea oficial o no oficial, de este lado. Pero si yo no le pongo esta cláusula adicional en la cláusula where, me va a hacer un contador total. Por ejemplo, vamos a hacer así. Si lo ejecutamos solito a este cele, vamos a comentar, así como está escrito, me va a devolver un único valor, pero un valor que es la cantidad total que aparece la T en esta tabla. ¿Sí? La cantidad de países, la cantidad de países, de idiomas oficiales que se hablan en el mundo sería. No distintos, ¿no? Porque acá, para saber la cantidad de idiomas oficiales que se hablan en el mundo, tenemos que hacer un count distinct. Me dio un error. Con un paréntesis. Distinct. Language. Vamos a poner acá. Ahí estaríamos viendo la cantidad de idiomas distintos, oficiales, que se hablan en el mundo. Pero ese número único, yo en realidad lo quiero saber acá arriba, para cada país que estoy mostrando. Entonces, si yo le saco esto, me va a mostrar siempre el mismo número para todos los países. Vamos a probarlo. ¿Ven? Me muestra 238 para todos y 746 para todos los países. ¿Por qué me hace eso? Porque en realidad, cuando yo estoy queriendo mostrar la cantidad de idiomas oficiales, pero de un país, por ejemplo de Angola, le tengo que decir que este código de país que estoy mostrando, en un determinado momento, coincida con el código de país de la otra tabla. Entonces ahí sí estaría mostrando la cantidad de países oficiales de cada uno respectivamente. Ahora después corregimos el otro. Entonces ahí sí me está diciendo que la cantidad de países oficiales que se hablan en cada uno de los países que estoy mostrando. Angola no tiene idioma oficial. Ahora vamos a ver por qué. Y acá tenemos la otra tabla. Bueno, ahí está. Ahí quedaría armado. Entonces vamos a, ya que estábamos a chusmear Angola, ¿por qué le pasa? Si es verdad que no tiene idioma oficial. Si hay un error en el query. Entonces para averiguar eso, vamos a hacer select from idioma países. Where ID, me parece que se llamaba así. Si no lo puedo sacar así. Bueno, country code. Sí, no tiene idioma oficial. Bueno, entonces anda bien. Bueno, esta es la forma de ver que pueden llegar a utilizar más de una subconsulta o de un subquery adentro de la misma consulta principal. Y obviamente, cuando trabajan con tablas distintas, y estamos listando los países de esta tabla, pero el subquery
lo estamos buscando en otra, tienen que tener la precaución de hacer el join para igualar el código por el que están buscando, para que no le traiga información errónea.